5 filósofos se sientan alrededor de una mesa con 5 tenedores. Estos filósofos pueden realizar las siguientes acciones: coger el tenedor de su izquierda, coger el tenedor de su derecha, comer cuando tienen ambos tenedores o bien dejarlos sobre la mesa y dedicarse a lo que hace un filósofo: filosofar. En este vídeo veremos cómo este problema aparentemente trivial aguarda uno de los aspectos más importantes de la informática hoy en día: la concurrencia. Sin más dilación, comencemos. Para entender el trasfondo del problema de los 5 filósofos, primero tenemos que conocer algo de historia sobre los ordenadores. Por ello, debemos viajar al pasado. Vale, no tan al pasado. Ahí va bien. A finales de 1940 aparece lo que se podría considerar la primera generación de computadoras del mundo. Estas eran muy diferentes a lo que percibimos hoy en día como un ordenador. Se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria. Más tarde, en la década de los 50, con el objetivo de facilitar la interacción entre persona y computador, aparecen los sistemas por lotes simples o sistemas batch. En esta generación aparecen discretamente los sistemas operativos. Y con sistema operativo no me refiero a un Windows o un Linux, con su interfaz gráfica, su gestor de ficheros, etc. No, más bien eran conceptos muy simples, como el de monitor residente. Este se limitaba a cargar programas a la memoria, leyéndolos de una cinta o de tarjetas perforadas y ejecutarlos. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704. Y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Ahora bien, toda esta generación de los 50 tiene algo en común: el procesamiento secuencial de los programas. Es decir, que si queríamos ejecutar varios programas, debíamos hacerlo de uno en uno. Esto, sin embargo, resulta muy poco eficiente conociendo la arquitectura y el funcionamiento de un computador. La arquitectura de von Neumann, en la que se basaban todos los ordenadores, está compuesta por 3 pilares: CPU, memoria y sistemas de entrada-salida. La memoria principal o memoria RAM actúa como una biblioteca a la que puede recurrir el procesador cuando necesita leer o escribir datos. Los sistemas de entrada-salida recogen todos los periféricos: el monitor, el ratón, el teclado o incluso los discos duros. Pero probablemente la parte más importante de un ordenador es la unidad central de procesamiento o CPU. Esta sería el equivalente al cerebro humano. En ella se realizan todas las operaciones, al menos hasta que aparecieron las tarjetas gráficas unas décadas después. Por suerte, en la década de los 60 se percataron de la falta de rendimiento que acarreaba consigo el funcionamiento secuencial de los computadores. Fue entonces cuando se introdujo el concepto de multiprogramación, que está estrictamente ligado con el problema inicial de los 5 filósofos. Cuando ejecutamos un programa, este se puede representar como una alternancia de ráfagas de CPU, donde el procesador, mediante su unidad aritmético-lógica, realiza los cálculos pertinentes en el cómputo del programa, y ráfagas de entrada-salida, para realizar el conjunto de operaciones que implican a los periféricos. Con un ordenador secuencial, cuando ejecutamos un programa y es el turno de una ráfaga de entrada-salida, la CPU se encuentra desocupada, puesto que no puede aceptar cálculos de otro programa hasta finalizar con el primero. Con el concepto de multiprogramación, esto cambia drásticamente. Imaginemos que queremos ejecutar 2 programas. Si nuestro sistema operativo incluye multiprogramación, estos entrarán en la cola de procesos preparados. El sistema operativo, basándose en su política de planificación, seleccionará a uno para que entre primero a la CPU. Ahora bien, si este programa inicia una ráfaga de entrada-salida, en lugar de esperar hasta su finalización, permitirá entrar al siguiente programa a la CPU, de manera que ésta siempre está trabajando en algún cálculo. De este modo, los 2 procesos se van alternando el procesador, se ejecutan simultáneamente, aprovechando mejor los recursos. Esta mejora de los sistemas operativos dio lugar a un nuevo estilo de programas: los programas concurrentes. Programas donde una colección de actividades se ejecutan en paralelo y cooperan para llevar a cabo una tarea común. Este estilo de programación está muy extendido hoy en día. Lo podemos encontrar en servidores web, redes sociales, videojuegos online, etc.
Y consiste básicamente en eso. En lugar de crear una única actividad que gestiona todo el programa, creamos varias actividades que reciben el nombre de hilos, encargadas de realizar una función específica dentro del programa. En el problema de los 5 filósofos diremos que cada uno de ellos es un hilo, y veremos cómo resolver algunos de los problemas que tiene la programación concurrente. Vayamos con la primera situación. De algún modo hemos conseguido reunir a 5 famosos filósofos en una mesa redonda. Estos filósofos son Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche y Kant. Están sentados alrededor de la mesa con un fin en común: filosofar. Ahora bien, pensar da mucha hambre, por lo que sobre la mesa se han colocado 5 tenedores, además de un jugoso banquete. Sin embargo, estos filósofos son hombres de extrañas costumbres, y aunque hay 5 tenedores, se niegan a llevarse algo a la boca si no disponen de un tenedor en cada mano. Por si fuera poco, solo están dispuestos a usar los tenedores contiguos a su posición. Los filósofos inician su tarea. Durante un largo periodo de tiempo, cada uno de ellos oscila arbitrariamente entre pensar y comer. Por el momento, no ha habido disputas sobre el uso de tenedores, pero de repente, en un momento determinado, Platón y Sócrates, que están sentados uno junto al otro, deciden comer justo a la vez. Platón agarra el tenedor de su izquierda y Sócrates el de su derecha. Y en el mismo preciso instante, cuando van a ocupar su otra mano con el tenedor situado en medio de ambos, ocurre algo sorprendente, que ambos tienen 2 tenedores. El tenedor central se ha duplicado. Pero, ¿cómo es esto posible? Si hemos dicho que solo habían 5 tenedores, uno en medio de cada par de filósofos. Pues hemos llegado a un estado inconsistente. Para entender cómo se ha duplicado el tenedor, tenemos que explicar qué representa cada una de las componentes del problema de los 5 filósofos. Los filósofos, como ya hemos dicho, son hilos, diferentes actividades que se ejecutan concurrentemente dentro de un programa. Por otro lado, los tenedores representan recursos o variables globales. Son objetos a los que pueden acceder los diferentes hilos. El problema es que al ser compartidos por diferentes procesos, se debe acceder a ellos de una manera especial. De lo contrario, pueden ocurrir problemas como el del tenedor duplicado. Esto se debe a cómo funcionan la mayoría de lenguajes de programación. Cuando ejecutamos un programa que emplea diferentes hilos y estos hilos comparten algún recurso, como por ejemplo el objeto tenedor, cada uno de los hilos trabaja con su propia copia local de tenedor. Es decir, cuando un filósofo va a coger el tenedor, primero su hilo carga una copia local del estado de este. A continuación, mira en su copia si este se encuentra libre y si es así, cambia el estado global a ocupado y procede a comer o a coger el otro tenedor en caso de que solo tenga uno. Ahora bien, como ya hemos dicho antes, los sistemas operativos gestionan el uso de la CPU, y así es como situaciones como la del tenedor duplicado pueden ocurrir. Sócrates entra en la CPU, accede al objeto global tenedor, hace su copia local y comprueba que está libre. Antes de que le dé tiempo a cambiar el estado del tenedor a ocupado, el sistema operativo lo expulsa del procesador y permite entrar a Platón. Esto se denomina cambio de contexto. Platón se encuentra con que el tenedor aún no ha sido actualizado y sigue libre, por lo que él también puede usarlo. El programa sigue su ejecución, pero ahora ambos tienen el mismo tenedor, cuando solo hay una instancia disponible. Esto se conoce como condiciones de carrera o race conditions, y se dan cuando 2 o más procesos o hilos compiten por los mismos recursos sin que haya un mecanismo adecuado de sincronización para controlar el acceso a estos. Por suerte, este problema está más que solventado. Simplemente tenemos que emplear protocolos en el acceso a la sección crítica. La sección crítica es la zona de código en la que se accede a los datos compartidos. En el caso de los filósofos, para cada filósofo modelado por un hilo, sería la zona en la que deciden coger un tenedor. Cuando diseñemos el protocolo que resguardará esta sección de código, debemos cumplir 3 condiciones. Número 1. Exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando su sección crítica, ningún otro proceso puede estar ejecutando la suya. Esta condición era la que no cumplieron Sócrates y Platón, pues ambos decidieron coger el tenedor en el mismo instante. Número 2. Progreso. Si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y hay otros que desean entrar a las suyas, entonces la decisión de qué proceso entrará a la sección crítica se toma en un tiempo finito. Básicamente, esto quiere decir que si ningún filósofo está cogiendo un tenedor y hay varios de ellos que quieren hacerlo, deben ponerse de acuerdo en un tiempo finito. No puede ser que entren en un bucle y se queden atascados decidiendo quién va a entrar primero. Y número 3. Espera limitada.
después de que un proceso haya solicitado entrar en su sección crítica, existe un límite en el número de veces que se permite que otros procesos entren a sus secciones críticas. O sea que no podemos tolerar que un filósofo sufra bullying. Por ejemplo, Nietzsche. Pongamos que quiere coger un tenedor, pero siempre que debaten sobre de quién es el turno de comer, el resto de filósofos le dan la espalda y deciden que es el último. De modo que Nietzsche se queda con ganas de comer infinitamente. O hasta que se muera de hambre. Si cumplimos estas tres condiciones, ya no habrán problemas respecto al uso de tenedores. Los filósofos llegarán a un consenso cada vez que alguno de ellos quiera emplear el recurso tenedor para comer algo y recuperar energías. Así que imaginemos que se les da un documento a cada uno de ellos explicando que deben cumplir estas normas. Es decir, reciben un documento que explica el protocolo de acceso a su sección crítica. Puede parecer que ya no habrán problemas durante la cena, pero no tan rápido. Tras haber leído sus documentos, los filósofos reanudan su actividad. Ahora de una forma mucho más pacífica. Ya no habrán encontronazos debido a los tenedores. Sin embargo, en un momento puntual echamos la vista a la mesa y todos ellos están completamente quietos con un tenedor en la mano, inmóviles. Es como si su cerebro se hubiese detenido. Ni comen ni piensan. Simplemente sujetan un tenedor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los filósofos han llegado a un interbloqueo. Pese a que cada uno de ellos leyó el documento con el protocolo de acceso a la sección crítica, los filósofos no estaban protegidos frente a interbloqueos. Un interbloqueo se da cuando existe un conjunto de hilos que no pueden evolucionar porque se esperan mutuamente. Lo que ha ocurrido es que cada uno de los filósofos entró a la CPU con el objetivo de tomar el tenedor del mismo lado, digamos de su izquierda. Ante esta situación, no hay ninguna objeción por parte del protocolo. Como hay 5 tenedores y 5 filósofos, todos pueden coger el de su izquierda, de modo que entraron los 5, uno detrás de otro con el objetivo de comer. Ahora bien, para comer necesitan un tenedor en cada mano, por lo que volvieron a entrar en la CPU para solicitar el tenedor de su derecha. Así es como cada uno de los 5 filósofos espera para que el filósofo de su derecha libere el recurso tenedor. Están esperando algo que nunca va a ocurrir. Veámoslo de nuevo con otro ejemplo. Esta vez en el mundo real. Imaginemos que el gobierno crea una nueva norma de circulación. A partir de ahora, en un cruce siempre hay que ceder el paso al otro vehículo. Puede darse la siguiente situación. En un cruce con 2 vehículos, uno quiere girar a su derecha, mientras que el otro quiere girar a su izquierda, de modo que sus trayectorias se cruzan. Como ambos deben ceder el paso por la nueva norma, los 2 coches permanecerán estáticos infinitamente esperando un movimiento por parte del otro. Han llegado a un interbloqueo. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Pues bien, este problema también está más que estudiado en ciencias de la computación. Fue Edward Grady Kaufman, un famoso informático del siglo XX, quien estableció las famosas condiciones de Kaufman. Condiciones que, si se cumplen simultáneamente, provocan un riesgo de interbloqueo. Son las siguientes. Exclusión mutua. Mientras un recurso está asignado a un hilo, otros no pueden usarlo. Un tenedor solo puede ser usado a la vez por un filósofo. Retención y espera. Los recursos se solicitan a medida que se necesitan. De manera que podemos tener un recurso asignado y solicitar otro no disponible. Es decir, que un filósofo podrá tener un tenedor en la mano y esperar a que el filósofo de su lado libere el otro tenedor. No expulsión. Un recurso asignado solo lo puede liberar su dueño, no se puede expropiar. Básicamente, esto quiere decir que es el propio filósofo quien decide soltar el tenedor. No es posible que se le quite la fuerza. Así que Nietzsche, relájate. Y espera circular. En el grupo de hilos interbloqueados, cada uno está esperando un recurso que mantiene otro del grupo, y así sucesivamente hasta cerrar el círculo. O sea que el grupo de filósofos en espera forma un ciclo. Que una de estas condiciones se incumpla sí que nos garantiza la ausencia de interbloqueos. Conociendo esto, es muy sencillo solucionar el problema. Basta con que todos los filósofos agarren primero el tenedor de su izquierda, excepto uno de ellos, que comience por la derecha. Esta es tan solo una de las muchas soluciones posibles. Concretamente, estaríamos rompiendo la cuarta condición, espera circular. Y con esta última norma, la cena de nuestros filósofos puede proseguir exitosamente.
Hemos logrado que todos ellos piensen y coman sin ningún tipo de conflicto. Este problema fue propuesto por Dijkstra en 1965 para representar el problema de la sincronización de procesos en un sistema operativo. Y por si te preguntas por qué utilizan dos tenedores, en el problema inicial eran palillos chinos, de manera que tiene sentido que cada comensal requiera de los dos palillos. Las soluciones propuestas por Dijkstra son igual de válidas a día de hoy. Menudo genio. Si te ha entretenido el vídeo, aprovecho para recordarte que dejes un like y te suscribas para apoyarme a crear más contenido. Un saludo y hasta la próxima.